En un pequeño poblado rodeado de montañas y valles, vivía una joven que, siendo la única hija de un matrimonio campesino, dedicaba sus días al cuidado del ganado. Su nombre era Amaranta, una muchacha de rostro amable y sereno, pero con una mirada que reflejaba la melancolía de una vida solitaria. Desde muy pequeña, sus padres la habían encomendado a esta labor, no solo por necesidad, sino también porque no tenían más hijos que pudieran compartir las tareas del hogar. Así, día tras día, Amaranta emprendía el camino hacia las montañas, llevando consigo las esperanzas y preocupaciones de su familia. La vida en el campo era sencilla pero dura. Sus padres trabajaban incansablemente la tierra, confiando en que las estaciones fueran bondadosas para garantizar el sustento. Amaranta, por su parte, se encargaba del rebaño, llevándolo a pastar en los verdes prados que se extendían en lo alto de las colinas. Aunque la rutina parecía monótona, Amaranta encontraba consuelo en la tranquilidad de la naturaleza. Se sentía parte de ese vasto paisaje, donde el sonido del viento y el canto de los pájaros llenaban los silencios que la acompañaban. Cada mañana, antes de partir, Amaranta preparaba un pequeño fardo con algo de pan, queso y agua. Su madre siempre le advertía sobre los peligros de la montaña, desde los depredadores que acechaban al ganado hasta los extraños rumores de seres que habitaban en lo profundo del bosque. Sin embargo, Amaranta no temía. Había crecido escuchando aquellas historias, y aunque algunas noches le causaban pesadillas, con el tiempo había aprendido a ver la montaña como un refugio, un lugar que, a pesar de su inmensidad, era su hogar. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente y teñía el cielo de tonos anaranjados, Amaranta se encontraba recogiendo a las cabras que se habían dispersado. Había caminado más lejos de lo habitual, adentrándose en un rincón de la montaña que rara vez exploraba. Estaba concentrada en reunir al rebaño cuando una voz desconocida rompió el silencio. «Buenas tardes, pastora». Amaranta dio un respingo, girándose rápidamente. Frente a ella estaba un joven de apariencia singular. Era alto y delgado, con rasgos afilados y ojos oscuros que parecían penetrar en su alma. Su vestimenta era sencilla, pero su porte transmitía una extraña mezcla de elegancia y misterio. «¿Quién eres?», preguntó Amaranta, tratando de ocultar su sorpresa. El joven sonrió, revelando una expresión encantadora pero también inquietante. «Solo un viajero que se perdió en estos parajes», respondió con voz suave. «No pude evitar fijarme en ti y en tu rebaño». Amaranta sintió un calor extraño en las mejillas. No estaba acostumbrada a recibir halagos, y menos de un desconocido. Sin embargo, algo en su presencia la mantenía alerta. Aunque sus palabras eran corteses, había una intensidad en su mirada que la hacía sentirse vulnerable. «Es peligroso perderse por aquí», dijo ella, retomando su compostura. «Los caminos son engañosos, y la noche cae rápido». «Lo sé», contestó el joven, «pero quizás el destino me trajo hasta ti». A pesar de sus reservas, Amaranta se sintió atraída por aquel desconocido. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que se movía, que la fascinaba. Pasaron unos minutos hablando, y aunque las palabras eran pocas, la conexión que se estableció entre ellos fue inmediata. «Volveré a verte», dijo el joven antes de marcharse, sin revelar su nombre ni su origen. Esa noche, Amaranta apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas y emociones contradictorias. ¿Quién era aquel extraño? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento de su vida? Aunque intentó convencerse de que no debía darle importancia, en el fondo sabía que algo había cambiado. Los encuentros con el joven se hicieron cada vez más frecuentes. Él siempre la esperaba en el mismo lugar, en la cima del cerro, donde las sombras de los árboles ofrecían un refugio íntimo. Al principio, sus conversaciones eran breves, casi tímidas, pero con el tiempo, Amaranta comenzó a confiar en él.
Le hablaba de su vida, de sus sueños y de sus temores. Él la escuchaba con atención, y aunque rara vez compartía detalles sobre sí mismo, siempre encontraba las palabras adecuadas para calmarla o animarla. Con el paso de los días, la relación entre ellos se volvió más cercana. Amaranta empezó a llevarle comida, pan, queso y, a petición suya, harina, flor tostada. Le sorprendía su insistencia en este último alimento, pero no le dio mayor importancia. A menudo compartían estas comidas bajo el árbol que ella había convertido en su refugio. Él siempre mostraba una gratitud desmedida, lo que hacía que Amaranta se sintiera especial, necesaria. Sin embargo, había algo extraño en él. Sus movimientos eran a veces demasiado rápidos, casi inhumanos, y Amaranta notaba que evitaba el contacto directo con otras personas. En más de una ocasión, intentó indagar sobre su pasado, pero él siempre esquivaba las preguntas con una sonrisa y un comentario ingenioso. «Hay cosas que es mejor no saber, pastora», le decía. «Lo importante es el presente, ¿no crees?». Amaranta aceptaba estas evasivas, cegada por el cariño que comenzaba a sentir por él. Por primera vez en su vida, alguien la hacía sentir especial, deseada. La soledad que había cargado durante años parecía desvanecerse en su presencia. Sin embargo, la relación tenía que mantenerse en secreto. Amaranta sabía que sus padres no aprobarían su cercanía con un desconocido, y menos con alguien que ni siquiera parecía pertenecer al pueblo. Así, cada encuentro se volvía una mezcla de emoción y riesgo. Con el tiempo, la relación pasó de ser un simple cortejo a algo más profundo. Amaranta se entregó completamente a él, sin cuestionar las peculiaridades que comenzaban a hacerse evidentes. El joven, aunque siempre cariñoso, mostraba un comportamiento extraño, a veces desaparecía durante días, otras veces parecía comunicarse con los animales de una manera que Amaranta no podía comprender. Pero ella estaba enamorada, y en su corazón no había lugar para el miedo. Creía que había encontrado a alguien que la comprendía, alguien que llenaba el vacío que la había acompañado toda su vida. Lo que no sabía era que su amante guardaba un secreto oscuro, un secreto que pronto transformaría su vida para siempre. Con el paso de los meses, la relación entre Amaranta y su amante se volvió más intensa, pero también más extraña. Aunque él seguía siendo atento y amoroso, había algo en su comportamiento que despertaba dudas en Amaranta. Su forma de desaparecer durante días sin dar explicaciones y su insistencia en que sus encuentros fueran lejos de cualquier mirada humana empezaban a inquietarla. Un día, mientras compartían una tarde en la montaña, él hizo una petición que Amaranta jamás habría esperado. «Quiero quedarme cerca de ti, Amaranta. Ya no puedo soportar separarme tanto tiempo. Permíteme vivir en tu granero». Amaranta lo miró confundida. «¿En el granero? ¿Por qué no en el pueblo? Podrías presentarte a mis padres». Él la interrumpió, tomándola de las manos con un gesto suplicante. «No puedo hacerlo. Hay cosas que no entenderían, cosas que aún no puedo explicarte. Pero confía en mí. Si me permites quedarme cerca, seré tuyo para siempre». Amaranta sintió una mezcla de emoción y miedo. Quería tenerlo cerca, pero no podía ignorar lo extraña que era su petición. Sin embargo, su amor por él era más fuerte que sus dudas, y finalmente accedió. Esa misma noche, el joven se instaló en el granero, oculto entre las sombras y el heno. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensiones. Aunque Amaranta trataba de mantener la normalidad, no podía evitar sentir que algo estaba mal. El comportamiento del joven se volvió más errático, a menudo, lo encontraba murmurando palabras ininteligibles o moviéndose con una agilidad que parecía sobrenatural. Además, el ganado comenzó a comportarse de manera extraña, especialmente las cabras, que se negaban a acercarse al granero. Una noche,
Amaranta se despertó sobresaltada al escuchar un ruido proveniente del granero. Armándose de valor, tomó una lámpara y salió a investigar. Lo que vio la dejó helada. El joven, su amante, estaba enroscado en el suelo, su cuerpo transformado en una gigantesca serpiente. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su lengua bífida siseaba con un sonido escalofriante. «Amaranta», exclamó la criatura al notar su presencia. «No temas. Soy yo». Pero Amaranta no pudo evitar dar un paso atrás, aterrorizada. Aunque su corazón seguía latiendo por él, la visión de su verdadera forma rompió algo dentro de ella. Sin decir una palabra, salió corriendo hacia la casa, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. En los días siguientes, Amaranta se mostró distante y ensimismada. Sus padres, acostumbrados a su carácter tranquilo, comenzaron a preocuparse por su estado de ánimo. «Amaranta, ¿qué te ocurre?», le preguntó su madre una tarde, mientras amasaban pan juntas. «Te noto diferente. ¿Hay algo que quieras contarnos?». Amaranta bajó la mirada, incapaz de responder.